La reunión se está grabando, así que si alguien no quiere que aparezca su cara o su voz, simplemente si quiere intervenir puede poner la intervención por el chat y Vero y John, que serán las moderadoras de la sesión, pues la comentarán más adelante. Bueno, funcionamiento rápido de Zoom, yo creo que a estas alturas de la pandemia todas estamos familiarizadas. Veréis que podéis activar y detener el vídeo. A quien le apetezca compartirlo, pues siempre es un poco más agradable ver caras conocidas, pero que no podéis activar el audio. Esto es porque tuvimos algunas incidencias con la reunión anterior. Entonces, simplemente como en la primera parte de la reunión hablará Guillén contándonos su experiencia. Las cuestiones que os surjan durante la intervención de Guillén podéis escribirlas en el chat y a continuación se abrirá un turno de palabra para el que podéis participar o bien dándole abajo, si veis aparece como una barra donde tenéis participantes, chat, en la parte de reacciones hay una opción de levantar la mano. Pues podéis intervenir bien dándole a levantar la mano o bien escribiendo un 1 en el chat. Aseguraos de que pone enviar a todos. Y poco más. A continuación, Carlos hará la introducción y empezará Guillén a contarnos su parte y haremos el debate. La idea es terminar no más tarde de las 8:30. Eso es todo. Bueno, gracias Maribel. Nada, presentar brevemente el espacio. ¿Se escucha bien? Sí. Presentar brevemente el espacio primero, decir que, bueno, que es la tercera sesión que hacemos de esto que hemos llamado conversatorios. Es una iniciativa que surgió desde el seno de la cabecera, un grupo de personas a la hora de hablar después de varios meses de fatiga pandémica y de mucho silencio sobre de qué forma podríamos intentar organizarnos en diferentes lugares del territorio para de alguna manera luchar por la atención primaria que nos gustaría que existiese. Surgió la propuesta o la idea de qué forma de organización podría servirnos más y si un sindicato podía ser esa forma, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no nos veíamos con mucha capacidad ni mucho conocimiento y una de las cosas que decidimos hacer y que es lo que por el momento estamos haciendo es informarnos y hablar y poner en común esta cuestión. Hemos tenido 2 sesiones antes que esta, hablando en primer lugar con un abogado sobre cuestiones relacionadas al derecho de asociaciones y las formas de organización que podrían ser interesantes para los objetivos que nos gustaría tener. Y otra segunda sesión con un colectivo de atención primaria de Euskadi, Lehen Arreta, que nos explicó un poco cuál había sido su experiencia de lucha. Y bueno, en esta tercera sesión vamos a tener con nosotras a Guillén del Barrio, que es militante del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad en Madrid. Que bueno, forma parte de una organización que tiene una manera de funcionamiento asamblearia y horizontal, pero que tiene presencia sindical en la Comunidad de Madrid al menos, y una manera de entender el trabajo sindical, que es lo que nos van a contar sobre todo y lo que nos va a explicar. Entonces yo sin más ya le doy la palabra a Guillén y después del rato de presentación, pues si queréis podemos volver a tomar la palabra al resto y hacemos un coloquio. Cuando quieras, Guillén. Bueno, pues muchas gracias Maribel y Carlos y por la invitación a la gente de la cabecera. Yo os iba a contar en primer lugar qué es el MATS, qué tiene de distinto como sindicato, qué cosas pueden resultaros interesantes y útiles. Luego explicar el sindicalismo de base, que es una cuestión en la que llevamos un tiempo trabajando, que siempre está en nuestro ADN, pero ahora estamos profundizando en ello. Y luego contar experiencias concretas con plataformas vecinales por la sanidad pública, que se están dando en el presente y se han dado en el pasado, y comentar propuestas de futuro que son principalmente los consejos de salud. Entonces, empiezo contando un poquito qué es el MATS. El MATS, nuestro nombre es Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad y luego veremos que son unas siglas que están escogidas pretendiendo ser bastante específicos. Nuestra forma legal es un sindicato que se presenta a las elecciones sindicales. Entonces, ¿de dónde salió esta historia? En 2006, cuando el Hospital Puerta de Hierro se iba a trasladar a un edificio nuevo,
gente que estaban principalmente en comisiones y en CGT, que venían de luchas sociales anteriores, mucha gente venía, por ejemplo, de corrientes trotskistas, de la Liga Comunista, etcétera, vieron que los grandes sindicatos, o por ejemplo CGT, que en el Puerto de Hierro era muy fuerte, dijeron a las plantillas que podían estar tranquilos, que el traslado del hospital no iba a conllevar la privatización de nada. Pues el resultado fue que todos los oficios que llaman no sanitarios fueron privatizados. Entonces, en este momento, en vez de celadores, tienen tigas, que en muchos hospitales figuran como si fuesen mozos de almacén. O sea, bueno, fue una privatización, un desastre, una pérdida de condiciones laborales, un dinero público que vamos a, por ser elegantes, decir que hay fuertes indicios de actividad delictiva, porque se ha estado pagando por la apertura a la concesionaria, a la empresa concesionaria se le ha pagado un dinero por unas camas que no están abiertas. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, al ver que los ciertos sindicatos ya establecidos no daban una respuesta en un momento muy fuerte de ofensiva privatizadora, pues hubo gente que emprendió este camino. Decidieron que la forma legal sería un sindicato que se presenta a elecciones porque eso te da una cantidad de recursos que de otra manera es casi imposible conseguir. Entonces, por el mero hecho de participar en elecciones y sacar un 5% de votos en cada circunscripción, digamos, tienes derecho local, áreas sindicales, fotocopias. Pues es que solo el alquiler de los locales es un problema cuando quieres organizar algo grande. Tienes derecho a que si la gente voluntariamente lo decide, quien te pague una cuota se lo deduzcan del sueldo, digamos, en vez de tener que rellenar el boletín de afiliación y que si el banco y que si cambio de cuenta. Bueno, entonces a lo que voy es que el sistema legal de ser un sindicato tiene bastantes ventajas. Pero ¿por qué como nombre somos un movimiento? Porque se entiende desde el nacimiento del MATS que la lucha, que la definición de un sindicato es una organización de trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Condiciones de vida no es el sueldo exclusivamente y tampoco las libranzas. Tus condiciones de vida es que cuando vas camino de tu trabajo, da igual en qué trabajes, los trenes lleguen a tiempo, las calles estén iluminadas, los servicios públicos sean de calidad y te los puedas permitir, no haya ninguna persona excluida. Entonces, como la lucha de los trabajadores por mejorar su vida no es, a pesar de que esa es la definición que entendemos de sindicato, pero no encaja en lo que hacían los sindicatos tradicionalmente, pues nuestro nombre fue el de movimiento, porque nuestras luchas son también sociales. Una gran lucha que tenemos aquí es el corporativismo. Entonces, es que es, digamos, de primero de movimiento obrero, que no tiene ningún sentido que las enfermeras luchen por un lado, los celadores por el otro, las pinches de cocina y los médicos, porque el resultado esperable es que básicamente que si no luchamos unidos nos ahorcan por separado. Y además estamos viendo que luego hay enfoques profesionales de cada estamento con que trabajan sus cuestiones individuales, pero a nivel sindical yo creo que todo el mundo se reiría mucho si les hablasen de una fábrica en la que las soldadoras y soldadores tienen su propio sindicato y quienes le dan a la pala con el carbón tienen otro, ¿no? Cuando somos todos trabajadores y hay unas personas que te pagan el sueldo y además en nuestro caso al estar en sanidad son unas personas que son responsables políticos elegidos por todos que hay que controlar. Por esa razón somos un movimiento y no solamente un sindicato. Entonces, luego, nuestras otras premisas nuestras ser asamblearios. Otro pilar del sistema sindical en España es lo del diálogo social. El diálogo social es que se supone que tú has votado cada 4 años y que esa gente ya tiene la potestad de firmar lo que ellos decidan. Entonces pasa todo el rato que es más barato comprarse a los representantes sindicales que darle a los trabajadores lo que necesitan. Entonces ha ocurrido varias veces, digamos, en la historia reciente que los delegados firman en un despacho no sé qué historias. Entonces no puedes firmar cosas que los trabajadores no hayan decidido directamente. La huelga de los residentes de Madrid, para quien conozca los pormenores, es un buen ejemplo también de que una huelga debe ser democrática, porque se convocó a toda prisa, ahí lo impulsaba bastante Amits, que estaba muy bien, pero ¿quién decide, por ejemplo, quiénes son los miembros del comité de huelga? Porque los miembros del comité de huelga son quienes pueden firmar un acuerdo que ponga fin a una huelga que tiene la misma vigencia legal que un convenio. ¿Quién decide poner fin a la huelga? Ese comité de huelga. Entonces es absolutamente fundamental en todas las luchas que sean democráticas desde su nacimiento. Y para impulsar luchas democráticas tienes que crear organizaciones democráticas y por eso nosotros no tenemos jefas ni jefes,
y se procura delegar lo mínimo. Entonces, nuestra estructura es la Asamblea General, que es quien tiene el poder omnímodo, y luego para el día a día tenemos una coordinadora. Y entonces en el reciente congreso que hicimos este invierno profundizamos en nuestros estatutos para asegurarnos de que queda bien claro que la coordinadora son 7 personas elegidas, porque a veces tienes que votar algo de para mañana que tenga vigencia legal, pero en virtud de nuestros estatutos tiene que haber una frecuencia mínima de asambleas de 2 meses, la coordinadora tiene que rendir cuentas, todas las decisiones de la coordinadora están sometidas a aprobación por la asamblea a posteriori. Entonces, la idea es somos asamblearios, el día a día lo llevan un grupo de personas que están dispuestas y disponibles, pero siempre las riendas están en manos de la afiliación. Las reuniones de la coordinadora se avisan la fecha se pone con antelación, el orden del día también se envía con antelación, porque todo el mundo tiene derecho a participar en las reuniones de la coordinadora. Entonces, es fundamental, porque luego las luchas cuando crecen y te estás jugando algo en serio, entonces ya no te puedes poner a intentar ser democrático. Bien, otra cosa que hacemos es una limitación muy estricta de los liberados, porque cuando estás completamente liberado y tienes tantas horas sindicales que no trabajas, nadie te controla. O sea, el sindicato te puede intentar controlar, pero las personas liberadas, o sea, quien sale elegido es propietario de sus horas, como en el Congreso, que si te cambias de partido tu escaño es tuyo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las horas sindicales porque son como el poder, es decir, que corrompe. En nuestro caso, solo por decisión de la asamblea se puede liberar a alguien un máximo de 2 años y con una revisión cada 6 meses. Porque entendemos que muy de vez en cuando puede ser necesario liberar a alguien, pero con muchísimo control. En este momento de 60 delegados y 800 afiliados y 3.000 votos hay una persona liberada, para que os hagáis más o menos una idea. Tampoco recibimos subvenciones porque las subvenciones para formación están también muy ligadas a te debería dar 100.000 euros para estos cursos, te doy 200.000, pero ya sabes que no me tienes que tocar mucho las narices. Y entonces si de repente abres la boca, te tiro de la correa y te digo, oye, pues mira, el año que viene tienes la mitad de dinero. Entonces las subvenciones también entendemos que son peligrosas. Para haceros una idea más o menos de qué tamaño tenemos, es lo que os decía. Esto no es un presumir o un decir qué pequeños somos o qué grandes, sino para hacernos una idea de las dimensiones. Pues eso, de 70.000 personas que trabajan en el Servicio Madrileño de Salud, tenemos 800 personas afiliadas, 800 y pico. También incluye gente en residencias de ancianos, en contratas privadas de estos hospitales. En las elecciones anteriores tuvimos el 9,61% de los votos, que simplemente para hacernos una idea de para entrar en la mesa de negociación un poco grande, que es la mesa sectorial, tienes que tener el 10% de los votos. Entonces, no vas a conseguir nada en ninguna mesa, da igual donde estés, si la gente no se moviliza y no hay poder popular, pero sí que como modelo vamos creciendo y pues es esperable que las próximas elecciones a lo mejor entramos en esa mesa en la que se negocia. O sea, que dentro de ser una alternativa, pues es algo que se ha montado sin dinero, desde abajo, pacientemente, hace 15 años y que ya parece que incluso acabamos sentados ahí en la mesa donde se parte el bacalao, partiendo de estas premisas. Esto en cuanto a qué es este sindicato y de qué vamos. Luego, otra cuestión que creemos interesante es lo que nos contaba el sindicalismo de base. Como una de las cuestiones básicas que vienen en nuestros estatutos en su introducción es que la lucha, o sea, bueno, esto lo decía Marx y también lo decía gente de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60, que es que la emancipación de los trabajadores solo puede ser obra de los trabajadores mismos. O como decía Ella Baker, que era una de estas luchadoras por los derechos civiles, que inspiró al SNCC, que era otro movimiento muy de base, hay que hacer entender a la gente que las mejoras en su vida solo pueden provenir de ellas mismas y de su trabajo y su movilización. Entonces, hemos entrado en contacto con gente de Estados Unidos que a nivel internacional pues están compartiendo una formación a través de la Fundación Rosa Luxemburgo. Esta mujer se llama Jane McAlevey, lo voy a poner en el chat para quien lo quiera investigar. A ver, sí. Entonces, esta mujer ha escrito 3 o 4 libros, va a sacar un 4.º libro explicando en qué consiste las luchas de base. ¿Qué tienen de distinto? Pues un ejemplo es la huelga de los profes de Chicago, que se tiraron, creo que fueron 4 años construyendo esa huelga, porque las luchas no se convocan, sino que se construyen. Entonces, por resumir muy bien, muy rápidamente de qué me estoy queriendo hablar con esto del trabajo de base, este es un gran ejemplo. Los profes de Chicago son 26.000 personas
entró un grupo nuevo, allí el sistema sindical es un poco distinto, entonces si se vota sobre los sindicatos, lo que se vota es si tienen o no derecho un sindicato a representar a los trabajadores. Si se vota que no, siguen sin tener derecho a que le represente nadie. Si se vota que sí, todos los trabajadores tienen que estar afiliados y ese sindicato tiene el mandato de negociar un convenio con la administración. Entonces tenían el típico sindicato burocratizado, que iban perdiendo derechos, estaban viviendo un proceso muy fuerte de privatización, no sé si os suena, etc. Entonces hubo ahí un movimiento de cambiar desde la base. Primero ganaron, digamos, las elecciones a los cargos dentro del sindicato, currando persona a persona, profe por profe. Y después, una vez eran las personas que llevan el sindicato, se enfrentaron a intentar mejorar las condiciones en la ciudad de Chicago en educación. ¿A qué se enfrentaban? A una ley que prohibía explícitamente a los profes convocar una huelga si no había un voto favorable del 85% de la plantilla, no de las personas que se planteen ese día a votar. Entonces, pues eso, si necesitas que casi 9 de cada 10 trabajadoras de una plantilla de 26.000 voten a favor, pues cualquier otro hubiera dicho, vale, o sea que no tenemos derecho a la huelga. Entonces, como veis, esto es otro tipo de huelga absolutamente distinto. No es lo nuestro de, ¿alguien ha convocado huelga general? Pues yo a ver si voy, pero resulta que hoy hay huelga, pues no me había enterado. Creo que llevamos recientemente varias huelgas de este estilo, ¿no? De, pues he leído que hay una huelga. O sea, si de una huelga te enteras por un cartel y no por una compañera, en tu zona va regulín. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Trabajarse uno por uno durante años, pues organizaciones que eran alianzas entre trabajadores y usuarios, etc. Entonces, el resultado de ese trabajo de base fue que hicieron una votación en la que votó, creo recordar que fue más del 90% de la plantilla, sí, el 90% de la plantilla, de los cuales el 98% a favor. Imaginaos cómo de lejos está eso de nuestra realidad, que de una plantilla de ese tamaño tanta gente vote, etc. ¿Qué pasó? Que cuando hicieron la huelga, que ahí se parece un poco a la de sanidad, pero encima sin servicios mínimos, pues le hacían la Pascua a la ciudad entera, lógicamente, porque ¿dónde meto a los críos? Lo hemos visto en la pandemia, que mandaban a los menores al instituto y al colegio, porque hay que meterlos en algún lado, porque los padres tienen que trabajar, pura y simplemente, porque a nivel epidemiológico, qué gran idea, ¿no? Entonces, como se habían estado trabajando a la población, en su manifestación de la huelga creo que había 30.000 asistentes, con una plantilla de 26.000. O sea, todo el mundo entendía que esta era una lucha común. Y de nuevo, trayendo los ejemplos nuestros, pues parece que si hay huelga de la Renfe es que lo que quieren es joderme la vida para que no llegue a trabajar, o de las basuras, o de sanidad, etc. Y nosotros a veces nos planteamos que vaya mierda de huelga que no me dejan paralizar la asistencia sanitaria. Es que nosotros no hacemos sillas, no queremos fastidiar al patrón dejando de hacer sillas o de atender pacientes, buscamos otra cosa. Entonces, bueno, nos revolvió mucho este tema. Y esta mujer, Jane, pone esto como ejemplo y imparten una formación en la que nos estamos conociendo gente muy majeta que intenta hacer un sindicalismo distinto. Y entonces en la última edición del curso, que termina la semana que viene, estamos inscritas 9.000 personas de 85 países. Es una pasada. Entonces, ¿cómo se concreta esto? Que más que una teoría de cuál es el sujeto social y el predicado social y el marxismo y el bakuminismo de la tercera ola, de lo que se habla es de cosas concretas y específicas. Es cómo se hace para poner a tanta gente en marcha y a tanta gente de acuerdo. Que, por resumir mucho, básicamente consiste en dar el callo, pero de una forma más concreta es cómo me comunico con mis compañeras en el trabajo para que se vayan implicando poco a poco, cómo transmitimos que esto no es que yo pago una cuota y entonces alguien me consigue unos derechos y me van llegando, o sea, es que esto no es una colección por fascículos. La lucha sindical cuando conseguía cosas eran un montón de trabajadores y entonces si tú le cuentas a alguien de los años 20 que lo que se entiende por sindicato es cada 4 años voto a alguien que me negocia cosas y le pago una cuota y luego a cambio me regala bolis y libros y agendas, pues les entra la risa o el llanto, pero no parece muy serio, ¿no? Entonces, esta premisa de las luchas sociales, los derechos, primero se conquistan y se conquistan luchando, no negociando. Negociar es lo que pasa cuando has ganado. Y entonces es cuando la empresa se sienta contigo y te intenta hacer el lío y ceder en la menor cantidad de cosas posibles. Si negocias sin fuerza y sin movilización, pues te marean y pierdes el tiempo. Lo hemos visto en otras luchas que luego podemos comentar. Entonces, ese es otro de los temas que creo que puede resultaros interesante y ahora vemos esto en luchas presentes y pasadas, cómo se ha aplicado o cómo lo estamos aplicando. Porque hay una cuestión de fondo en el mundo entero y aquí en concreto, que es que a nivel de lucha social vivimos en un cerco
que se está estrechando. Somos poca gente haciendo muchas cosas y así no se ha logrado en la vida pocas historias, sinceramente. Cada vez hay menos personas activistas, la tele por un lado y después las redes sociales nos están atomizando y nos atontan bastantito. Entonces, lo que se ha dejado de hacer es el curro de base. O sea, si hace 200 años no existía el movimiento obrero y 60, 90 años después sí existía el movimiento obrero, es porque un montón de gente, anónimamente, con trabajo paciente y constante, se dedicaron a cosas tan básicas como enseñar a leer y escribir a sus vecinas y vecinos para poder difundir la palabra y organizarse y organizar ateneos y tener un sitio donde una biblioteca y servicios que no existían. Entonces, ese trabajo de base, constante y paciente, ya nadie lo hace. Y ese es el trabajo que involucró a gente en las luchas sociales. Entonces, si no revertimos la tendencia actual, pues vamos a ser cada vez menos gente metida en cada vez más cosas y por lo tanto siempre vas a base de arreones. Por ejemplo, en La Paz formamos una plataforma en defensa del hospital hace 3 años porque las urgencias se colapsaban en invierno. Fenomenal, fue una lucha en la que se ganaron cosas. Por ejemplo, mi urgencia pasó de 80 camas a 120 a lo largo de 3 años de lucha, más otras cosas que se mejoraron, pero cuando no era invierno, pues esa plataforma estaba muerta. Y además eran gente que ya estaba en la asociación de vecinos y te metes en la reunión y son todo personas majísimas, pero de más de 60 años, que a su vez militan en cada uno en un partido distinto y luego en el 8M y en ecologismo, etcétera. Entonces el resultado básicamente ahora es que somos débiles y estamos perdiendo derechos. Así que por ahí vamos haciendo un curro que sirva para involucrar a gente que hasta ahora no estaba involucrada o que habíamos perdido. Y luego lo contamos con el ejemplo de las plataformas. Por cierto, yo creo que tiene una cuestión muy interesante de cuestión de perspectiva de género. Porque estar en la calle, en la puerta de un centro de salud, repartiendo octavillas y hablando con las vecinas y cogiendo contactos, misteriosamente eran todo tías. Lo hemos estado montando en la zona en torno al Hospital La Paz y en la zona en torno a Villalba, que también hay una plataforma, y son todo mujeres. O sea, yo estoy en algunas y de vez en cuando ves que aparece algún varón y le pones unas octavillas en la mano y no las reparte. Pero cuando hay reunión para decidir y hablar de la política que vamos a seguir en nuestra asociación y si nos vamos a liar o no nos vamos a liar y qué te opinamos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ahí hay por lo menos la mitad de tíos o más. Entonces, bueno, eso luego le entramos, tiene bastante, ha sido un aprendizaje bastante interesante. Bueno, hasta aquí quiénes somos, a qué nos estamos dedicando recientemente y ahora luchas presentes que yo creo que pueden ser interesantes desde vuestra perspectiva en las que hemos participado, que conocemos algo, son las luchas de las plataformas vecinales. O sea, eso, para quien no lo conozca, pues hay lo típico, asociaciones de vecinos en los distintos barrios, que hay gente súper majeta, distintos enfoques, suelen ser plurales, pero como me han indicado compañeras de muchas de esas asociaciones, pues hay un problema de relevo generacional. Y luego gente de todo tipo de luchas, etcétera. Pero luchando por la sanidad específicamente, hay coaliciones que yo diría que son, digamos, por arriba. Lo que ahora se llama Marea Blanca, entro a explicarlo muy brevemente, hubo en 2012 una Marea Blanca, decenas de miles de trabajadores y usuarios manifestándose a tope, y después de eso, que fue en 2012, hubo una gente que siguió convocando concentraciones el tercer domingo de cada mes, que hasta hace un año eran 50 personas. Entonces, bueno, pero el caso es que ahí eso es donde se reúnen, donde nominalmente forman parte pues sindicatos grandes, asociaciones, federaciones de asociaciones de vecinos, etc. Luego hay una coordinadora antiprivatización de la sanidad, el CAS, que es gente de una tendencia más libertaria, que también convoca cosillas, pero eso, hay unos niveles de asistencia mejorables. Luego estamos nosotros, pero a nivel local lo interesante es cuando se forman plataformas para luchar por la sanidad. Pues hay plataforma en defensa del Hospital 12 de Octubre, plataforma en defensa de la sanidad del Área 4 en torno al Hospital Ramón y Cajal. Es menos hospitalocéntrico porque teníamos en mente luchar por la situación en las residencias de ancianos, la situación en atención primaria. Entonces, ¿qué son estas plataformas? Pues coaliciones, digamos, de vecinas de todo tipo de origen para luchar generalmente es por problemas concretos en la sanidad, se suele informar cuando hay una emergencia,
pues en el caso de los que conozco mejor, en la zona de La Paz, os cuento esto de las urgencias, en la zona de Villalba, aunque la vocación es luchar otros temas, su nacimiento original fue por una lucha de las trabajadoras del Hospital de Villalba. Y ahí se han emprendido bastantes luchas en las que tienes el apoyo de los trabajadores y de los vecinos, porque entendemos que estamos todos en el mismo ajo. De hecho, hay cuestiones que desde el punto de vista de un sindicato tradicional es que consideran que no forman parte, que no es su rollo. O sea, me explico. Otro tema que trabajó la Plataforma de la Paz fue que privatizaban las cocinas. Era un proyecto que se presentó en 2018, que ya se había presentado en 2014 y se consiguió derrotarlo, pero lo vuelven a presentar y era hacer un edificio nuevo solo para las cocinas, con la cafetería de personal, de visitantes, quedarse con el suministro de alimentos. Entonces, y además estaba claro que estaba todo amañado para que se lo quedara una gran empresa, que era Ser Unión. Hablándolo con otros sindicatos me decían, ya, pero es que yo, mientras no toque las condiciones de trabajo de las trabajadoras, no es mi tema. Entonces, esa es una limitación de lo que se entiende por sindicato tradicionalmente. Que te privaticen una cocina entera, el suministro de alimentos, las cafeterías, todo pase a la misma empresa, por cierto, haciendo trampas, no salían las cuentas en ese contrato público y que en un sindicato se entienda que eso no es mi tema, pues no puede ser. Y hay que entenderlo desde una forma más amplia, que es lo que se entiende por la lucha social o sindical. Entonces, estos son dos ejemplos que tuvimos, porque son los que mejor conozco, no son los únicos ni mucho menos, de luchas que se emprenden conjuntamente y se vencen. ¿Cómo le metimos mano a este tema de las cocinas, por ejemplo? Se hizo una concentración de trabajadoras, que se invitó a las vecinas a venir, pero también se planteó a nivel mediático, nos presentamos en la reunión a la que tenían que venir las empresas a visitar, porque no te dejan presentarte un contrato público sin visitar el hospital, y entonces estuvimos hablando con todas ellas, nos enteramos de que había una empresa que se lo iba a quedar y otras que les estaban excluyendo y les contamos toda la historia. Entonces, eso es una lucha. Se lo cuentas a los medios de comunicación, lo llevas a la Asamblea de Madrid, se pidió los grupos políticos, varios de ellos pidieron la comparecencia del gerente del hospital 2 veces, hubo concentraciones. En la cuestión de la urgencia, lo mismo. Aparecen las vecinas y hacemos un rodeo al hospital. Una de estas mareas blancas que os comentaba que se hacen mensualmente, pues la de ese mes se convirtió en un rodeemos el Hospital La Paz. Entonces pones ahí el foco, vienen las vecinas. Durante 3 años estuvimos publicando en Twitter las fotos de las urgencias llenas de gente, pixelando las caras, evidentemente. Pedimos que viniesen de los distintos grupos políticos, se presentaron mociones en los distintos distritos del municipio. Entonces, es un enfoque de las luchas bastante más amplio, en el que juntas bastantes más fuerzas. Y además, desde mi punto de vista, es un entendimiento bastante más sano de lo que hay que hacer. Porque esto no es, pues eso, enfermeras contra médicos o es que los pacientes no hacen más que venir por tonterías, sino construir las luchas y luchar conjuntamente. Porque, por ejemplo, las listas de espera, pues es una lucha que nos interesa a todos porque es trabajo en sanidad, pero sobre todo son que en Madrid hay 800.000 personas esperando una cita, una prueba, una cirugía. Entonces, esas son las experiencias recientes que hemos tenido. Por ejemplo, la plataforma en defensa del Hospital 12 de Octubre está luchando pues, por listas de espera, por distintas cuestiones, y eso da frutos. Por ejemplo, en los barrios del sur, ahora con los cierres en atención primaria en verano, pues ahí ha habido una lucha que la han liderado las organizaciones vecinales directamente, pero después de esa red que has generado, ha habido gente de nuestro sindicato y otras organizaciones detrás apoyando, porque hay veces que eres tú quien propone que se organice no sé qué historia y otras veces son los demás que las ponen en marcha y tú vas detrás y aportas, pues eso, nosotros lanzamos un comunicado unitario para que lo firmase todo el mundo y luego lo llevas a la Asamblea de Madrid y luego sacas unos artículos que como nosotros estamos sacando. Entonces, es que hay 3 formas de colaborar con la comunidad. La primera es pedir ayuda, que es la más básica. La segunda es intercambiar ayuda, que es ir un día a las urgencias a apoyar y otro día a un desahucio, por entendernos así rápidamente. Pero la tercera es emprender luchas conjuntas. Entonces es entender que esto no es voy a ayudar a las trabajadoras del centro de salud porque lo cierran, sino es mi centro de salud en mi vecindario y si se lo llevan, me joden. Incluso, por cierto, lo digo porque esto lo hemos visto hace poco, si los trabajadores no se mueven, porque ahora hay un momento de mucha desmovilización y desmoralización, es que sigue siendo mi centro de salud y sigue siendo mi hospital. Entonces, aunque los trabajadores de La Paz hagamos una concentración y no salgan, allá que vamos a estar. Porque esto es un rollo de que sean los trabajadores sanitarios quienes lideran las luchas en torno a la sanidad, bien, pero no del todo, no siempre.
porque eso, si te toca una época en la que la gente está desmoralizada, aparecen ahí los vecinos a apoyar, que ya nos ha pasado en una concentración y no salió ningún trabajador y se fueron muy desmoralizados. Entonces también hay un debate y un tema interesante que con trabajadores o sin ellos la sanidad es de la gente. Bueno, esto en cuanto al presente y pasado reciente. Luego, de cara al futuro, tenemos una propuesta que estamos trabajando en torno a los consejos de salud. ¿Qué es un consejo de salud? Pues ya hay experiencias que existen o que existieron hace poco, por ejemplo, en Vallecas con Ruiz Jiménez, en Carabanchel creo que hay una mesa de salud en marcha, en Fuencarral hay un consejo de salud, y la idea ahí es trabajar cuestiones de sanidad de forma continua y permanente, porque como decíamos, esto de funcionar a base de arreones es que no da resultado. Entonces ahora vamos a montar el pollo, lo estamos montando barrio por barrio con los cierres de los centros, pero el problema no es que te cierren el centro de salud en verano, que os voy a contar, ¿no? El problema es que nadie quiere trabajar en primaria porque es un infierno. Entonces, a la vuelta del verano, aunque no cierren nada, seguimos teniendo a la gente agotada, unas esperas espantosas, los trabajadores desmoralizados. Bueno, supongo que esa parte no hay que ahondar, ¿no? Hay que hacer, igual que se han tirado 15 años descarajotando la sanidad pública y en este caso concreto la atención primaria, pues nos va a llevar muchos años de lucha constante retomar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Intentar darle permanencia. ¿Cómo se hace eso? Pues lo que estamos intentando es, en primer lugar, volviendo al trabajo de base, involucrar a vecinos. O sea, mesas informativas todas las semanas, 2 horitas y media, explicando a la gente cuál es la problemática, cogiéndole los contactos, porque no es lo mismo pedirle a la gente que te firme una carta de protesta por cómo está el centro de salud, que pedirle que te deje su contacto, porque además de informarla, quien esté interesado le vas a pedir que se venga a la siguiente mesa de salud, a la siguiente mesa informativa o a la siguiente concentración. Entonces, tiene que haber un trabajo permanente de todas las semanas mientras esto exista, hablar con las vecinas y las trabajadoras para ir desarrollando una relación, cultivas esa relación, la gente es que no es lo mismo ser un visitante que pasa por ahí y pone 3 carteles que ser la persona que es la tercera vez que viene en un mes, que ya le preguntas cómo estás, oye, cómo va este problema de la gotera. Y está, de momento estamos empezando, pero están dando resultados interesantes. Por ejemplo, en el centro de salud que van a cerrar, el Villamil de la Gotera, pues hay una enfermera que ya se ha animado y colabora. Entonces, continuamente me llaman vecinas de, oye, me ha dicho la enfermera que estáis peleando lo del centro de salud, que lo cierran, y me ha dado tu número. Entonces me llama una señora de 86 años, que su marido tiene 87 y demencia senil, que vive en la misma calle del centro de salud, por poneros un ejemplo rápido. Y esa señora no se ha mudado con su hijo al barrio de debajo, al barrio del Pilar, porque les pillaba muy cerca del centro de salud, ¿no? Entonces, cuando estás, digamos, por llamarlo de alguna manera, inserto en el territorio con la gente, pues entiendes cuál es el problema y hasta qué punto es el problema. Y porque un centro de salud 2 kilómetros más allá, pues si tienes 30 años no es un problema, pero si tienes 85 sí que lo es. Entonces, la solución desde el punto de vista de un trabajador quemado, como me contaban las compañeras del centro de salud, es que les trasladen al centro de salud más próximo a 2 kilómetros, hasta ahí bien temporalmente, pero ellas decían, es que no cabemos porque no hay consultas suficientes. La respuesta que se le ocurre a alguien que está quemado y que no tiene ahora mismo mucha perspectiva es, bueno, pues como ahí también hay un centro de salud mental, pero es del ayuntamiento y les han cedido el espacio, que les echen y así yo tengo más espacio para mi consulta. Entonces, os lo pongo como ejemplo de cómo las luchas las puedes entender desde el punto de vista de alguien que está quemado y no tiene mucha perspectiva, que es a mí como trabajador, si yo vivo en Móstoles, a mí ir al Villamil o 2 kilómetros más allá me da igual. Lo que quiero es una consulta en la que yo quepa. Pero como vecino de esa zona básica de salud, ni de coña es una solución que me lleven al centro de salud de al lado, al Castro Viejo, y que quiten unas consultas de salud mental, que por cierto, esas consultas de salud mental igual yo también las necesito, ¿no? Entonces, bueno, esta lucha creo que es por concretar un ejemplo de por dónde puede ir y cómo es más constructivo enfocarla. Entonces, ahora que hay para el futuro, pues intentar montar, creo que ya está convocada una concentración que salga del centro de salud para ir por las calles principales de Tetuán y dar visibilidad a la lucha, etcétera. Porque, por poner este ejemplo y ya termino, este centro de salud lleva con una gotera 2 años, de la que llevan cayendo aguas fecales literalmente 6 meses. ¿Y por qué se traslada ahora? Porque una chica, por cierto, de otro sindicato, les avisó que iba a llamar a los medios de comunicación. Entonces, esta es la lógica y cómo funciona esta gente. Entonces, les da bastante igual. Y entonces, ¿por qué de repente sacan una nota de prensa explicando que están buscando a toda prisa una solución cuando llevan 2 años con el problema? Porque hay presión vecinal. Porque presión de los trabajadores y cabreo lo ha habido siempre. Pero si lo sacas de su... Es que el sistema sindical natural normal es una rueda de hámster, es un laberinto de esos palos ratones de laboratorio. Tú vas a una reunión,
pasan de ti, pides información, no te contestan, te enfadas porque pides información, lo que entiendes por una victoria es que te dé la información de cuánta gente trasladan en ese centro de salud y entonces es un laberinto para que te pierdas tú. Mientras que si le sacas en la tele, publicas en redes, aparecen las vecinas, informas a la gente, eso desborda los cauces que están pensados para domesticar las luchas sociales. Entonces, por cerrar el tema de los consejos de salud, eso es lo que intentamos construir. Gente en meter sangre nueva, que se entienda como una alianza de trabajadoras y vecinas, no es las trabajadoras apoyan a las vecinas ni viceversa, sino conjuntamente luchamos por lo que tenemos en común y sobre todo ir reclutando gente y que sea permanente, porque hace falta un trabajo constante y paciente. Y ya os digo, como tema por si luego lo queremos retomar y darle vueltas y analizarlo, es muy interesante ver la diferencia entre quién, dentro de esta misma plataforma, la que yo conozco en la zona de La Paz, quién se conecta a una reunión y quién aparece a repartir octavillas. Son perfiles muy distintos, me parecen bastante más interesantes la gente que aparece a pie de calle a dar el callo. Y, por cierto, son estadísticas a ojo de buen cubero, pero se nota que son tías las que dan el callo y hacen el trabajo constante y paciente, y para opinar de la alta política barrial, pues aparecemos más bien los marones, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la explicación. Espero no haberme pasado y comentamos lo que queráis. Bueno, no te has pasado en absoluto, Guillem. Gracias. No sé si queréis ahora empezar a participar. Si quieres, Maribel, volver a explicar el tema de levantar la mano, o bueno, lo explico yo mismo, que no es muy sencillo, no es muy difícil. Vaya, abajo hay un botoncito para que os podamos ir dando la palabra. Si queréis encender la cámara, también nos lo decís, o podéis poner las preguntas por escrito abajo. No sé, ¿alguien quiere empezar con algo en concreto? Han sido muchas cosas. Buena chapa os he pegado, ¿eh? Gracias por la chapa, Guillem. Bueno, a mí me cabe la duda de si es que esto es lento porque el Zoom va lento o que no hay nadie que de entrada se anime. Así que comienzo yo mismo. Bueno, cuando empezamos a organizar los espacios, Guillem, y bueno, ya tú y yo somos amigos hace un montón de tiempo y de esto llevamos hablando hace un montón. Una de las claves que me resulta más difícil y te la pregunto aquí en común para que reflexionemos juntas, ¿no? Es el tema de cuando tú piensas una organización para organizarse a nivel fábrica, a nivel hospital, a nivel lugar donde todo el mundo va por la mañana, sale a una determinada hora y te encuentras por los pasillos, las lógicas de lo que hemos estado hablando, incluso de movimiento obrero y demás, funcionan mucho mejor que cuando tienes un sistema como es la atención primaria, que aparte de estar muy territorializado fuera de lugares centrales, en este caso además nuestro colectivo ni siquiera pertenece a un mismo territorio, es decir, que cada una trabajamos en un lugar distinto, no estamos ni en Madrid, ni en Canarias, ni en Andalucía, todo el mundo, ni en Cataluña, ¿no? Entonces, aquí la lógica tiene que ser muy diferente, ¿no? Y la sensación de soledad es tremenda cuando se lucha en esas condiciones. Entonces, bueno, yo te dejo aquí esta primera pregunta, si quieres. Pues, mira, es un tema bastante importante. Efectivamente, lo tradicional en el movimiento obrero es que es más fácil organizar unidades productivas de mayor tamaño. O sea, las huelgas más conocidas, las zonas más combativas suelen ser sitios donde trabaja más gente. Porque pones un cartel y lo ve más gente. Porque tienes más fuerza juntándote con el personal. Porque ese es el enfoque, digamos, tradicional del movimiento obrero. Pero aquí hay un enfoque distinto del que estamos viviendo últimamente, que sería más bien el movimiento por los derechos civiles. Breve historieta. Había un tío que se llamaba Bob Moses, en el año 61 creo, que era un profe de mates, un súper cocazo de Nueva York, me parece. Y formó parte del SNCC, que es un movimiento por los derechos civiles, el Comité No Violento de Coordinación de Estudiantes,
que lo pongo ahí en el chat. Y entonces ellos emprendieron una lucha que eran, en vez de organizar grandes manifestaciones en zonas urbanas, que es relativamente fácil de hacer, querían que la gente se animase a votar en Mississippi, que de todos los estados del sur de Estados Unidos es el más chungo con mucha diferencia. O sea, y ya sabéis que en Estados Unidos para votar tienes que registrarte primero y además allí pues tenías que pasar el examen que te quisiera poner el empleado del ayuntamiento, muy loco. Entonces ahí en los años 30 todavía avisaban por el periódico cuando iban a linchar a alguien 2 días antes para que la gente le diese tiempo a organizarse para ir al linchamiento. Entonces en una región de este tipo, en lo más rural del Valle del Mississippi, apareció este pavo. Entonces, claro, el primer día que llegó ahí empezó a contar la historia, pues tenía algunos contactos que tal, y la gente pues cagaba en vinagre y nadie se atrevía a hablar con él. Estaba por ahí en un motel, no llevaba ni una semana cuando le pegaron una paliza. Porque claro, si te estás jugando que te peguen un tiro por intentar ir registrarte, ir a votar, pues que llegue un pavo de otro sitio a decirte que qué tal si vamos al ayuntamiento y te registras, pues no interesa. Pero ¿qué pasa? Que ese tío se quedó ahí un año. Entonces, un año después le detuvieron y hubo una mani que aparecieron ahí 1.000 o 2.000 personas con detenidos y se lió un Cristo. ¿Qué había pasado en ese año? Que este tío había hecho ese trabajo constante y paciente de primero conocer a la gente, porque son una por una personas con nombre y apellidos, y entonces empieza por cosas como, pues a lo mejor ayudar en la iglesia a tapar una gotera, no sé si me explico. Entonces, lo siguiente que organizaban eran las escuelas de la libertad, que era como te hacían exámenes, pruebas, preguntas así para saber si tenías un nivel cultural mínimo, y era gente que apenas sabía leer y escribir, porque eran aparceros y tal, pues enseñaban a la gente de 4 en 4 en escuelitas así en casas a leer y escribir. ¿A qué quiero llegar con esta historia tan interesante? Que creo que ese puede ser el camino en atención primaria, que los trabajos pueden ser por zonas básicas de salud, porque si tú quieres montar un pitote para dentro de 2 semanas, pues tú lo que quieres es poner carteles y rápidamente la gente que ya está organizada y venga, nos vemos en 2 semanas y la liamos. Pero si tú quieres construir donde no había y te vas a dedicar a hacer un trabajo constante y paciente, entonces tu centro de salud, que es la capital de tu zona básica de salud, sí que es un sitio interesante desde el que trabajar, porque te vas a ir currando a la vecina que te echa una mano, el que está dispuesto a venirse a la siguiente mesa informativa, la compañera del centro de salud que cuando ve que algún vecino se anima, pues ya da un pasito. Yo, por ejemplo, en Villamil me contaba la médico que está ahí de responsable, que está muy desesperada, que tiene una sensación de quemazón muy grande, porque decía que les ponen reclamaciones por atender al paciente 10 minutos tarde, pero nadie la pone por las goteras. Pues si tú reparas esa relación y ves que que las vecinas hacen una carta de apoyo, nosotras con nuestro centro de salud, y la firman, y pones una mesa informativa una semana, y a la siguiente, y a la siguiente, y le entregas a los trabajadores las firmas de 200 vecinas de su zona básica, dándoles apoyo. O sea, por daros una idea, ¿no? Cosillas en las que estamos trabajando en un sitio o en otro, en Villalba estamos haciendo esto, sacaron una carta las responsables del centro de salud quejándose de eso, que ahora llega la dirección a apretar en las tuercas y exigirles y decir que la gente está descontenta, pero la gente está descontenta no por los trabajadores, sino por todas las medidas. Entonces, ¿qué queremos sacar en Villalba? Pues esa carta de apoyo, que las mesas informativas que ponen las vecinas te van firmando, ya hay una enfermera, un par de enfermeros de los centros de salud circundantes que van a echar una mano, yo me voy a pasar a hablar con Luisa, que es una pediatra de un pueblo más allá, a ver que ya estaba en el CAS, o sea, ir tejiendo esas redes y ya os digo, no hace falta una intensidad muy loca porque todos tenemos vida, por eso yo creo que de hecho tiene más sentido, en vez de correr a ver si hacemos una Superman y que 2 meses después nos vayamos de vacaciones sin conseguir nada, es tejer con la gente, conocerse, desarrollar confianza. Yo en este centro de salud de Villamil, el de Tetuán, que cierran, fui una vez de visita y si no vuelvo hasta dentro de un mes o 2, pues soy directamente un desconocido que he ido de visita. Pero si a la semana siguiente como a la semana siguiente aparecimos y pusimos una mesa informativa, pues ese médico te cuenta más cosas. Se acerca a otra y te comenta. Una enfermera que salía por allí se quedó hablando conmigo, me dejó el contacto. Y esta es la que os cuento, que ahora le da mi número a todos los pacientes que están interesados. Entonces esa es la forma que yo veo, o sea, experiencias que tenemos que quizás os puedan resultar de provecho, de cómo se puede construir cuando hay dispersión, que es entender que cada barrio es un país y trabajarse a la gente y sobre todo entablar relación y cultivar esas relaciones. No es lo mismo un desconocido del que te sabes el nombre que una persona que has visto 2 veces, que una persona que has visto 5. No es lo mismo alguien que vaya a hablar contigo 10 minutos que alguien que lleva 2 horas en la puerta hablando con todo el mundo y con los vecinos y que la semana que viene ha vuelto.
Perdón, que me explayo un poco. ¿Hay alguien más que quiera añadir, opinar o preguntar o contribuir de alguna manera? Somos bastante gente. No sé si... Sí, bueno, yo quería subrayar un poco todo lo que está diciendo Guillem. En la lucha de sanidad llevamos mucho tiempo, desde el 2012 incluso antes, y parece ser que todas las organizaciones, bueno, en todos los sitios que estoy siempre surge por algún sitio cómo hacemos para que estalle otra marea blanca, cómo hacemos para que estalle si nos están machacando como nos están machacando, como si buscáramos el detonante o la piedra filosofal que haga que de la nada o por una noticia o por algo, de la nada surja, las reclamaciones se conviertan en una gran movilización. Yo creo que no existe. En 2012 me dijo una compañera, esto es a muy largo plazo, cuando se ganó judicialmente y en las calles con mareas de 72.000 personas. Ahora van a 40, si llega, 30. Cuando se ganó aquella paralización de la privatización, que nos quedamos todos así muy felices, la lucha no acabó ahí y ya lo hemos visto. La privatización ha sido poco a poco y, como dice Guillem, si esto no se consigue tejiendo una base o como hicieron en Chicago, que también lo ha comentado, si no generamos y trabajamos por una futura movilización o por una futura huelga, yo creo que los de Chicago con todo esto llegaron a la huelga ya ganando. Iniciaron la huelga y ya la habían ganado, porque si un 90% la apoyaban, esa huelga está ganada. Es muy difícil que eso se pueda. Ya vas directo, como dice Guillem, a la mesa de negociación. Entonces, no busquemos esa piedra o ese detonante o esa espoleta, porque no la encontramos. Llevamos ya desde el 2012 buscándola en todos los sitios en los que he estado y en todas las asociaciones que estamos. Y sí es verdad que en el hospital de Móstoles la espoleta fue que querían convertirlo en un hospital de crónicos. Se creó una plataforma, se unieron sindicatos, se movilizó a las asociaciones de vecinos, se vio mucho en las redes y estaba esa premura, ¿no? Y eso funcionó. Parece ser que se aprovecha, bueno, parece ser no, trabajamos en las fiestas de Móstoles, trabajamos en el 2 de mayo, se trabajó mucho en redes y se trabajó mucho con toda la asociación que se quiso juntar. Juntamos también en el auditorio de Móstoles y montamos un buen pitote. Pero eso pasa muy pocas veces. Si no hay un trabajo anterior, en este caso, como no lo había, o fue todo porque el trabajo fue unir asociaciones que pusieron en alarma y fue como una pedrea que movilizó a la gente, pero había una amenaza real. Entonces, lo otro, pues como estamos comentando, es tejer, trabajar, hablar con la gente y contar el problema. El problema es que hay mucha distracción. Las redes sociales, la televisión, la prensa intentan tenernos la atención, o sea, secuestran nuestra atención constantemente. No podemos pedir a la gente que sea consciente de los problemas que existen porque tienen secuestrada su atención. Tenemos que bajar a contárselos. La gente prefiere estar pasando TikTok o Facebook o Instagram o viendo una miniserie que estar leyendo a lo mejor un comunicado en las redes que le cae también por ahí. Desgraciadamente es así. Entonces hay que bajar a la calle y hay que bajar a contarlo. Y nada, era un poco poner énfasis en esto, que me parece muy importante. No hay una piedra filosofal para que estalle la movilización. Hay que currárselo. Gracias, Juanjo. Firas quería hablar. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí. Hola, bueno, hola Guillem, hola a todas. La verdad que un placer, Guillem, conocerte porque te conozco de oídas por una amiga que fue compañera tuya en La Paz, Cristina,
enfermera también, que somos compas, así que un placer encontrarte por aquí. Y bueno, antes de exponeros la pregunta o la reflexión, quería agradeceros porque tanto tú, Guillén, como Juanjo, como que habéis puesto palabras muy claras y muy bien ordenadas a un sentimiento que llevo mucho tiempo con él, ¿no? Que es muy complicado aglutinar sin haber un trabajo de base a muchas personas para un gran acto y que da un poco igual cuánto se destruya la atención primaria, que ya parece que es muy difícil encontrar un detonante, como decís, ¿no? Entonces, yo sí que he encontrado, la verdad, que en el trabajo local o en el activismo local, o estoy intentando involucrarme, bueno, no me he presentado, estoy trabajando ahora como residente de medicina de familia en el Centro de Salud Albaicín, aquí en Granada, y bueno, estoy intentando pues, trabajar un poco con las vecinas del barrio y empezar a conocernos y bueno, todos estos pasos que estás comentando y que realmente son mucho más satisfactorios para las pequeñas luchas que algo a mayor escala. Yo me he encontrado con un problema que quería preguntarte sobre él, a ver cómo... Es que estoy... Voy a dejarlo sin vídeo, si no os importa, disculpadme, que es que hace mucho calor. Que me han preguntado que pusiese el vídeo. Disculpadme. Bueno, sí. Hay una mesa de salud que se ha intentado crear en el barrio del Albaicín, ¿no? Pues para hablar entre casi todas las organizaciones vecinales, de mayores, de mujeres del barrio, de muchos grupos, con el centro de salud y establecer una comunicación pues, que rompa un poco con la dinámica de, pues, el deterioro de la relación médico-paciente y todo este rollo, porque estamos como súper desconectados, el barrio y el centro de salud, las quejas cada vez son mayores, el hartazgo, parece que no hay comprensión hacia lo que viven los profesionales en el día a día y vamos, yo lo veía como algo, esto ha sido gestionado a través del trabajador social del centro y lo veía como algo esencial, ¿no? Para tratar de recuperar esa relación. Entonces, disculpadme que me enrollo con esto. La pregunta era qué tipo de relación tiene la administración con estas mesas de salud, por ejemplo, en Madrid, lo que tú conoces, Guillén, porque en el caso este del Albaicín lo iba a convocar el centro de salud y ha sido vetado directamente por la administración. Cuando se ha intervenido en estas mesas de salud, que conozco por la historia de reivindicación que ha habido en el barrio previamente, mis residentes ya adjuntos, han sido criminalizados hasta el punto en el que, digamos que, bueno, aquí está Miquel y lo conoce bien y hasta el punto en el que, bueno, pues ya dudas de si te tienen en una lista negra, etcétera, ¿no? Entonces, también conozco el ejemplo de otros dos compas que están aquí, como Miguel y Maribel, que tienen una mesa de salud en Cartuja, que da la impresión que es mucho más institucionalizada, y quizás por eso pues tampoco se acaba de sacar adelante muchas cosas o por la información que me ha llegado, ¿no? A través de las compañeras. Entonces, nada, preguntarte qué relación hay con la administración, si se puede jugar en esa mesa de salud sin que seas criminalizado por parte de la administración, como, a ver si me puedes ayudar un poco, porque ahora mismo es como una decepción muy grande, ¿no? Esta cancelación de la mesa de salud. Muchas gracias y discúlpame por enrollarme un poco. Pues mira, me alegra que hagas esa pregunta. En eso escribí un artículo hace poquillo con este tema. Los consejos de salud, ha habido experiencias previas, ¿no? Pero por ejemplo en Madrid existen en virtud de los CAM, creo que era la Ley de Ordenación Sanitaria, que es de 2001. Entonces, os voy a hacer los paralelismos con los consejos escolares de los institutos y los colegios, que existen desde la Ley de Educación del año 85. Y esto es importante, que ahora vemos por qué. Los consejos de salud en Madrid se quitaron en 2012 o 13 con la ley de racionalización, que con la crisis que a tomar por culo. ¿Y qué eran? Eran unos organismos en los que había representantes de los sindicatos, de la universidad, si no recuerdo mal, y no sé si de asociaciones de vecinos, pero creo que ni eso. Y sus funciones eran conocer los planes de salud, informar las estrategias de salud, discutir los planes, presentar recomendaciones, ¿vale? Entonces, discutir, oír, informar, recibir información. Pero ¿cómo eran los consejos escolares del año 85 cuando aún estaban recientes las luchas de la transición? El consejo escolar en un instituto, por ejemplo, que mi madre es profe, era quien elegía a la directora.
era quien aprobaba el presupuesto, era quien aprobaba el equipo directivo, era quien decidía cuál era el régimen interno y la admisión de alumnos y alumnas. Y además la evolución en el tiempo de los consejos escolares es que ahora ya el DIRE ya no lo eligen directamente, lo del presupuesto creo que tampoco. Entonces, ¿cuál era la composición inicial de un consejo escolar? El claustro, los profes elegían sus representantes, pero no era por los sindicatos, porque no era una cuestión laboral, sino educativa. Los padres, madres y alumnos elegían otra parte. La dirección tenía un representante que era la directora, si no recuerdo mal, y no sé si también el jefe de estudios, y el personal auxiliar y de servicios también tenía una persona que les representaba. O sea, que era una representación directa, no mediada por organizaciones burocratizadas o burocratizables como los sindicatos y tal. Entonces, como os digo, no es lo mismo aprobar y elegir y decidir que ser informado y conocer y no sé cuántito. Vale, esto en cuanto a, claro, yo creo que simplemente es síntoma de cómo ha ido evolucionando vamos a llamarlo de alguna manera, el poder popular desde la transición. Y entonces ha ido a menos. Y ya os digo, el consejo escolar, que yo lo pongo como ejemplo, me he tenido que buscar la versión de la ley del año 85 para ver cuándo era una cosa interesante, porque ahora es una mierda. Y tal. Pero no es la enfermedad, sino el síntoma. El síntoma es nuestra debilidad, falta de organización. Entonces, los consejos de salud de los que yo conozco, los que tienen origen institucional, es algo liderado por trabajadores, o sea, liderado por la institución, no por trabajadores en particular, y está pensado para, digamos, oír la voz y que la gente pueda opinar, pero no decide. Entonces, ¿cuál es el itinerario? Pues hasta que venga la redención y saquen una ley con unos consejos de salud que sean quienes eligen a los directivos de los hospitales, de los centros de salud y una cosa maravillosa y estupenda, a día de hoy, lo que yo veo que tiene bastante interés son los que han nacido, por llamarlo así, en la sociedad civil. Pues el Consejo de Salud que había en Vallecas, pues había ahí trabajadores sanitarios, pero no tenían origen institucional, porque la institución crea los límites de parte. Entonces, desde mi punto de vista, conociendo lo que hay, puede tener sentido, o sea, para no depender de la institución, puede tener sentido crearlo a nivel vecinal, con participación de los trabajadores, y luego ya le dices a la administración que te haga caso o no te haga caso. Por un ejemplo, y ya me callo, es la lucha vecinal de los 70. Madrid se forman muchas barriadas con la gente que venía de otras ciudades a trabajar aquí en los años 60, 70, y ahí se forman asociaciones de vecinos. ¿Qué legitimidad tienen para negociar? ¿Cuánto caso te hacen? El pollo que montes. Porque si depende de ellos, no pintas un carajo. Miquel quería hablar. Estoy, sí. No sé muy bien cómo enfocarlo, pero o sea, entiendo perfectamente cómo las luchas que explicas, Guillem, pero cogiendo la pregunta de Carlos un poco, bueno, y también lo que comentaba Firas, que, o sea, lo que nos pasa con la primaria es que estamos muy disgregados, bueno, algunos estamos precarizados y eso, pues te pones en riesgo también si depende de qué vínculos establezcas o depende de qué cosas cuestiones. Los profesionales que sí que están legitimados y trabajan en la comunidad, que justamente, o sea, esa legitimación la tienen ya, ¿no? Ese trabajo por la profesión, pues muchos ya la tienen, pero luego están ya tan quemados o eso, o no hay una cultura de lucha, ¿no? O están cogidos por la situación precaria porque están en comisión de servicio, están en mil historias de estas. Entonces, hay una parte como... Me recuerda un poco cuando a mí me contaban experiencias en la dictadura de que unos iban a protestar en la empresa de al lado, ¿no? A repartir octavillas en la empresa de al lado ¿no? Y los otros venían a tu empresa a repartir las tuyas. O sea, que al final en nuestro sitio de trabajo y en el nivel de precarización que tenemos que ir con mucho cuidado también de que depende de qué cosas, tristemente, depende de qué cosas hacemos. Y en la comunidad, trabajar en la misma comunidad, pues se hace complicado. Y por otro lado tenemos un problema que es sistémico y que también con el trabajo local, o sea, porque por muy bien intencionado y democrático que sea ¿no? y comunitario y tal, para mí se queda corto, ¿no? Y que grandes cambios, algunos pues, necesitan también organizaciones a nivel sistémicas para conseguir estos cambios sistémicos. Entonces estoy ahí con ese dilema, ¿no? Y lo que explicabas tú, por ejemplo, yo lo he visto mucho y yo creo que una experiencia muy interesante en Cataluña es la parte de ver
¿no? Cuando empezamos con las protestas contra los recortes, se defendía la sanidad y los hospitales, básicamente, ¿no? La sanidad pública y los hospitales. Y a partir de, sobre todo del foro, bueno, del punto de encuentro, que era como la marea blanca, que sí que es verdad que hay gente más asamblearia y tal, pero gente más institucional, pero ese punto de encuentro permitió que a través de otro operativo, otro actor, que es el Foro Catalán de Atención Primaria, este fue empapando de contenido a las asociaciones de vecinos que participaban en estos espacios, ¿no? Y que luchaban pues, por la defensa del centro básicamente de Valdebrón, por ejemplo, ¿no? Un hospital, pues un macrohospital. Pues al final estos son los que acaban pidiendo más, los que están haciendo más lucha primarista y los que están teniendo más éxito, ¿no? La gente, los vecinos que se han empapado son los que realmente se están moviendo por la atención primaria y que están consiguiendo cosas, o sea, están consiguiendo que los políticos lo lleven al programa, qué tal, mucho más que los profesionales, y mira que se han hecho huelgas, ¿no? O sea que en ese sentido, bueno, hay como dos frentes de ataque, digamos, o así, con distintas experiencias, pero que pueden tener éxito, ¿no? Vamos, que no tengo una pregunta concreta, son dudas que me surgen, ¿no? Sí, yo ahí señalaría un par de cosas. Por una parte, creo que el nivel de desarrollo social, digamos, organizativo, para mí desde Madrid, el de Cataluña es envidiable, o el País Vasco. O sea, creo que hay un nivel de desarrollo mayor, de que la gente hay más asociaciones de todo. Y cuando estás acostumbrado a asociarte para tener un coro o para bailar o para jugar al fútbol, pues luego si tienes un problema lo que haces es asociarte. Y en Madrid esa cultura se está destruyendo o su deterioro es más avanzado. Pero yo creo, entonces, a lo que te voy es que lo que hace falta son, cuanto más grande es una organización, más poderosa es, a menos que sea raquítica por abajo. Entonces, el problema que hay en el entorno que yo conozco es de raquitismo de las organizaciones grandes. Entonces, hay un montón de generales con unos ejércitos de risa, por entenderlo rápidamente. Entonces, en este caso, nuestro se trata de construir, o sea, al final esto son relaciones de poder. Y para dar caña y obtener mejoras tienes que construir poder y eso es gente que se mueve. Entonces aquí lo que vemos es un montón de organizaciones grandes, sindicales, políticas, incluso vecinales, que se están convirtiendo, desde mi punto de vista, en burocracias, es decir, en gente que decide cosas, pero no es gente, pero que no tienen capacidad de movilización. Pero claro, es mi realidad que yo creo que no es la misma en otros territorios. Por otra parte, yo creo que en lo que yo llevo leído buscando respuestas a nuestros problemas, el precariado siempre ha sido quien ha encabezado las luchas. Entonces, entiendo lo que dices de tengo miedo, me pueden putear, eso es así. Y dices, jolín, tengo aquí al lado a estas personas que son fijas o que por la razón que sea tienen otra situación, deberían moverse. Pero por la razón X que sea, el resultado es que la gente que ya tiene una estabilidad son los que menos se mueven y eso, pues, hasta donde yo lo he vivido es así. Y las luchas sociales que consiguieron cosas eran, por poner un ejemplo rápido, pues en las cuencas mineras, gente que tenían 5 críos y a lo mejor solo entraba un sueldo en casa. Eso sí que era una precariedad de que te juegas la vida, ¿no? Que te ponen una lista negra y además te tiras 2 años sin currar en ninguna mina. Entonces, sin desmerecer los problemas a los que se enfrenta la gente siendo precaria, pero hasta donde yo he visto históricamente, las luchas, por muy difícil que sea, o sea, este es el aspecto que tiene cuando se enfrenta a la gente a las luchas, que es así de jodido. Porque por la razón que sea, la dinámica de la gente fija y estable y tal, salvo excepciones en todos los ámbitos, es eso. Luego, la idea, o sea, y luego esto cómo se operativiza. Yo ya os digo, yo desgraciadamente estoy encontrando inspiración en cosas tipo lo que contabas, en la transición o en la lucha de los derechos civiles en los pueblos de Mississippi. Perdona que me ponga un poco épico, ¿no? Pero ¿cómo lo hacían ahí? Cuando tú no podías poner el careto porque literalmente te pegan un tiro. Pues te trabajas a la gente primero, o sea, a lo mejor meses antes de haber una concentración, o sea, a lo mejor es meses de trabajo que luego haya una concentración, porque son meses de tejer de forma paciente y constante la trabazón con personas individuales usuarias, con la organización de vecinos, con la organización de mujeres. Bueno, por dar ideas, cosillas por las que a lo mejor se puede trabajar eso es eso, cuando eres una guerrilla y no puedes poner el careto, pues tienes que trabajar bajo tierra para construir esa fuerza y no apareces en campo abierto hasta que no
lo tienes ya hecho, porque estamos acostumbrados a lo que había antes, que era, jolín, pues si la gente se enfada, montamos un pollo. Pero para mí lo de la marea blanca es el advenimiento del Mesías en este momento. O sea, no es que me meta con los judíos, pero la religión judía es esperar a que aparezca el Mesías. Y es que no va así. En el caso sociales, tenemos que ponernos a currar porque la marea blanca era un año después de Sol, del 15M, etcétera, etcétera. Y ahora la onda cultural es en contra. Pero para mí, como luz esperanzadora, es referentes. Pues cuando se montó el movimiento obrero, cuando la educación solo provenía de la iglesia, los confesores, todo el mundo le contaba a un cura cada cosa que les preocupaba, que te amenazaba con el infierno. O sea, guerras culturales se han hecho mucho más heavy que la que nos enfrentamos y se ha podido superar. Bueno, que yo creo que que aprendiendo nuevas tácticas podremos superar esta nueva situación. Sí, yo bueno, como añadido, o sea, lo veo sistémico en el sentido de que la lucha de convencimiento que tengo, la capacidad que tengo yo con los que somos, ¿no? En general, es como muy poca en una comunidad muy pequeña, ¿no? Entonces, sí que veo que el cambio, me da la sensación de que el cambio, por ejemplo, de que la gente defienda la primaria y además es una manera de defender los servicios públicos y luchar contra las desigualdades sociales, etcétera, vendrá cuando los vecinos le den valor a eso y lo luchen, no vendrá por los profesionales. Eso cada vez estoy más convencido que el cambio vendrá por los mismos vecinos. Los profesionales no tengo mucha esperanza. Igual que, por ejemplo, el cambio de pasar a hacer guardias de menos de 24 horas, que vendrá porque los pacientes lo pidan por seguridad suya y tal, y no vendrá por los mismos profesionales. Pero el tema es cómo haces, o sea, me genera dudas de que trabajando en la comunidad consigamos este cambio que necesita más sistémico, o sea, que a lo mejor hay que tirar de otras herramientas, ¿no? Que no tiene por qué ser una macroorganización, pero otros sistemas de difusión, no sé, de empapar, otros sistemas que... Sí. Maribel, perdona, estaba esperando. Yo muy brevemente apuntaría que totalmente de acuerdo y se puede hacer... O sea, hay una cosa, sin embargo, que los vecinos no tienen, que es la información de cómo funciona el sistema. Entonces ahí se puede combinar de, pues a lo mejor no estáis en el momento de poner el careto, pero sí le puedes contar a las vecinas qué en el centro de salud de Villamil que yo conozco, qué les han contado en la reunión, a dónde trasladan el centro de salud, en qué fecha lo van a trasladar, qué perspectivas hay, si les meten en una consulta o en 6 o en 7. Esa información solo la tenéis vosotros. Yo creo que por ahí. Y luego en cuanto a lo que decías de herramientas, yo lucharía con todo lo que haya a nuestro alcance. Ya os digo, en la urgencia mía, que la gente tenía mucho miedo, hicimos el Twitter anónimo, que funciona que te cagas. Porque ahí le estás dando caña a la gente, a la dirección, pero no tienen contra quién represaliar, pero les ves que bajan ahí muy preocupados intentando averiguar quién ha hecho la foto, o ves que de repente vacían la urgencia a toda prisa porque ha salido en Twitter, y eso anima a la gente que van perdiendo el miedo, y entonces de repente hay gente que es la que empieza a sacar esas fotos y a mandárnoslas para que las colguemos. Por ponerte un ejemplo, una experiencia reciente, o sea, literalmente la guerra de guerrillas, cuando no puedes poner el careto, pero puedes hacer daño, y la tecnología ahora lo permite también. Maribel. Hola. Bueno, Guillén, yo te quería hacer como una pregunta muy, muy pragmática. Al principio nos has hablado de los motivos por los cuales decidisteis consolidaros como sindicato, ¿no? Y las ventajas que habéis encontrado en ello. Cuando hablas de montar una mesa informativa, por ejemplo, ¿quién va a esa mesa? ¿Qué parte de los militantes del sindicato van a la mesa? ¿Y en calidad de qué? Quiero decir, ¿tú tienes como algún turno durante la semana? ¿Lo haces en tu tiempo libre? Un poco, ¿cómo os movéis ahí? Porque sí que nos has comentado que solo hay una persona que esté liberada, es decir, que entiendo que no realiza actividad profesional sanitaria más allá de lo sindical, pero ¿cómo os organizáis el resto? Porque a mí ahora mismo la disponibilidad de tiempo en el contexto de saturación de la atención primaria me parece que es una condición de posibilidad para poder hacer otras cosas. Así que cuéntame cómo es tu día a día. Pues mira, nosotros tenemos una persona liberada temporalmente, sobre todo porque es la única que se conocía de cuestiones administrativas. Y entonces ahora va poco a poco entrenando gente con la que luego se puede repartir ese trabajo. Luego, por ejemplo, yo que soy una de las personas que está, digamos, a nivel de la coordinadora del sindicato, o sea, que digamos que sería de los que estoy más en el meollo, ¿cómo lo hago? Yo tengo 104 horas sindicales de una jornada de 150 que puedo usar.
pero no uso tantas. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Quitarme, o sea, a mí me dan mi planificación de trabajo, ¿no? Que incluye noches, fines de semana y días entre diario. Entonces yo me quito todos los días entre diario y todas las noches menos 3, y todo lo que caiga en fin de semana me lo dejo, sea noches o fines de semana. Conclusión, más o menos estoy usando 80, 90 horas sindicales como mucho, que ya es más de media jornada, ¿eh? ¿Y eso en qué se traduce? En que yo entre semana tengo, pues a lo mejor tengo de los 5 días de esa semana, tengo 2 libres y 3 que trabajo. Y esos 3 son de actividad sindical. Pero luego, como si no las personas que están en el ajo y no tengo cargas familiares, pues en mi caso, si yo me he quitado un turno de tarde para hacer actividad sindical, no voy a estar necesariamente de 3 a 10 ese día. A lo mejor entro a las 12 a una reunión no sé dónde y luego tengo una mesa informativa a las 8 de la tarde en no sé qué otro sitio. Y otra premisa que no había mencionado en nuestro sindicato es que se entiende que las horas sindicales no son el rato en el que se hacen las cosas. O sea, si tú tienes 40 horas sindicales, no haces 40 horas de actividad sindical. Aquí lo que tiene sentido es la militancia. Entonces, las horas sindicales vienen bien, pero por entendernos, está mal visto que tú vayas de 8 a 3 y se te caiga el boli y te pires. Hay gente que tiene cargas familiares y puede colaborar de esa manera, y es que eso es la vida de la gente, pero lo que se entiende por un delegado de nuestro sindicato es alguien militante. Y las horas sindicales son una ayuda. Entonces, yo de hecho estoy un poco, para entendernos, yo estoy un poco desquiciado. O sea, yo me he venido aquí unos días a intentar descansar, he tenido 4 reuniones online, de eso, desde el pueblo de Asturias, bueno, pues como vosotros que sois gente militante, ¿no? Entonces, eso es alguien como yo que está muy en el meollo, pero que hemos tomado conscientemente la decisión de no tener personas liberadas. Luego hay gente que tiene a lo mejor que se coge un día sindical a la semana o 2, o sea, hay gente más, ¿cómo llamarlo? Delegados de base que están más en su sección sindical, que van a las manis y a las historias, pero que echan un par de días, o sea, por niveles de implicación. Y otra cosa que estamos trabajando, que antes había más, que se ha perdido con los años y que estamos retomando, es que haya gente activista. Porque en un sindicato que las cosas, o sea, a ti se te acaban las horas sindicales y ahí siguen las injusticias. No puede ser esto que decía de pocos haciendo mucho. Entonces estamos reclutando gente, por ejemplo, en La Paz, pues ya, claro, llevamos desde noviembre trabajando este tema, pues ya tenemos una compañera que se puede venir una mañana cada 2 semanas, media mañanita, otra compañera, otra del turno de mañana que por la tarde tal. Entonces, eso es ahora mismo lo que estamos construyendo, porque cuando te ves, como en mi caso, que estás como viviendo por la causa, dices fenomenal, pero yo dentro de 2 años me mudo o me resbalo en la ducha o tengo críos y esto no puede ser, ¿no? Entonces, no sé si con esto me explico. Sí, perfectamente. Gracias. Si hay alguien más que quiera añadir algo o alguna pregunta, alguna reflexión, si no, llevamos ya un buen ratito, digamos, que podemos ir cerrando a gusto. No sé si lo queréis escribir, levantar la mano. Esto es que queda muy raro lo de preguntar por Zoom, porque no sé si se oye. Vale. Bueno, Guillén, gracias. Ha sido un gusto escucharte y ha sido un gusto preparar la sesión también, porque he de decir que preparándola también has inspirado un montón. Y bueno, yo personalmente me ayuda parte de las cosas que hemos estado pensando a la hora de preparar la sesión y oyéndote hoy también, a estructurar un poco mejor las cosas que uno siente, ¿no? Tanto de frustración como también de estrategias, ¿no? Y tienes esa capacidad que tienen algunas personas de dar eslóganes que además son como muy clarividentes, ¿no? Hay una cosa que dijiste el otro día preparándola que me gustó mucho, que era algo así como que hay que dejar de defender la sanidad pública para pasar a luchar por la sanidad pública que queremos, ¿no? O sea, como pasar un poco de la defensa de las plataformas de defensa y de resistencia y de esa lógica a la proposición. Y probablemente eso se haga, desde mi punto de vista, mucho más fácilmente a la escala concreta, ¿no? de la transformación. Y a mí me va siempre conectando cosas, o sea, llevamos también un montón de años hablando a nivel de curro, es decir, a nivel clínico, a nivel de medicina y de enfermería y de trabajo de atención primaria, de en qué consiste el trabajo y la mirada comunitaria. Yo quiero
pensar que también forma parte de que todo esto tiene que ver con la propia salud de la comunidad, el estar organizadas, ¿no? Yo me organizo y me asocio para ir a coro y para organizar también las tareas de las fiestas, y en el momento en que me agrede alguien desde fuera y me va a quitar mis servicios, pues también me organizo para responder, ¿no? Y es verdad que es que al final tiene mucha relación una con otra, ¿no? Y molaría dejar de pensar que eso es militancia, o sea, eso también forma parte de nuestro trabajo como centros de salud en los territorios, creo. Y bueno, y otra frase que me ha gustado un montón también era que esa la has dicho hoy, es que con trabajadores o sin ellos la sanidad es de la gente, ¿no? Y los trabajadores también son gente, ¿no? En el momento en que enferman lo solemos entender mejor, pero que cuando te engulle el sistema por otro motivo también lo ves desde la otra perspectiva, y que yo creo que son dos claves bueno, que a lo mejor también me ha molado mucho lo que has dicho, ¿no? Que ha habido dispositivos de control cultural mucho más jodidos que los que tenemos hoy en día, que siempre nos encanta pensar que Twitter y Facebook nos van a anular y que ya no tenemos nada más que hacer, pero que es que antes nos comían la oreja en el confesionario, ¿no? Y eso estaba muy, muy dentro también. Entonces, vaya, no sé, yo creo que está guay porque quitarnos también la losa de que todo tiene que estallar y dar lugar a grandes movilizaciones que transformen, sino asumir que el curro, y más cuanto más fragmentado sea, tiene que ser muy local. Yo creo que es una convicción. La clave es cómo enredarse desde cada lugar local para que la soledad no sea tan gorda, ¿no? Porque que es a lo que yo vuelvo a ir, que es lo que te pregunté, ¿no? Como que la soledad en el día a día se hace difícil, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, vosotros tampoco trabajáis solo en La Paz, ¿no? Por lo que tengo entendido, trabajáis también a nivel de la Comunidad de Madrid en otros lugares, y estáis también saliendo a los barrios, así que guay, no sé. No voy a decir nada más, que gracias. Si alguien quiere aportar algo más, y si no, cerramos. Yo comentaría una cosilla cuando el resto de la gente haya intervenido, que no quiero pisar. Pues ya han intervenido, creo. Nada, que por lo que me estáis contando, o lo que estáis contando, por lo que oigo, por lo que me cuentan las compañeras de los centros de salud cuando voy por allí, veo que la sensación que tenemos todos es de desmoralización y de falta de esperanza. Y yo ahí sí que quería deciros que a lo largo, o sea, a mí me ayuda a tirar un poco de historia, pero no para vivir en una pompa que viene en un libro, sino para ver lo que ha hecho la gente antes de nosotros. Y de verdad se han salido de cosas mucho peores. Aquí lo que pasa es que tenemos una situación nueva y tenemos que encontrar una respuesta nueva y adaptarnos a lo que pasa hoy. Pero se ha salido de cosas mucho peores y de esto vamos a salir. Y lo interesante, no sé, último ejemplo, historieta, ¿no? Mi familia es socialista desde mi bisabuelo. No me hubiera gustado ser socialista en el año 41, pero la gente que fue socialista en España en los años 40 y 50 o de otras inclinaciones políticas mantuvieron viva una llama que en los años 60 y 70 fue un movimiento obrero que era más bien comunista y cristiano de base, y gracias a las luchas de la transición tenemos un Estado de derecho y social. Entonces, pues a lo mejor estamos en nuestros pequeños años 40, pero la gente que vivió los años 40 también vivió los 70. Entonces, joder, vamos a aguantar el tirón, vamos a ver cuál es la respuesta y tarde o temprano crearemos nuestro momento. Pero tampoco hay que esperarse a que llegue. Bueno, yo un poco para ir terminando y parafraseando un poco a Antonio Machado, ya que como algunos sabéis estoy haciendo el Camino de Santiago, ahora mismo estoy en Lugo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace el camino. Es muy importante ir haciendo ese camino poco a poco y que se vaya juntando la gente. Creo que es muy importante en estos movimientos no dejar a nadie atrás y sí, mirar para adelante sin mirar atrás, pero siempre hacia adelante para conseguir algo mucho más grande. Y simplemente un poco como reflexión. Pues para cerrar, bueno, yo te quería agradecer, Guillén, que ha sido un placer conocerte y escucharte, que eres una persona que aporta muchísima motivación, ganas y como has dicho antes, yo definiría tu sesión con una palabra que es esperanza, ¿no? Que es posible, ¿no? Que es posible luchar por la sanidad que queremos, por la que soñamos y por la que algunos defendemos, ¿no? O supongo que la mayoría, o espero. Y nada, un poco comentar que desde la organización de la cabecera pues nos vamos a tomar un periodo de reflexión que coincide con el verano
bueno, para después del verano pues, retomar o valorar si este proyecto pues, ha cumplido los objetivos que nos propusimos inicialmente, ¿no? de espacio, de debate, de formación, de reflexión que aporte pues eso, energía, motivación y herramientas, ¿no? a las personas que en los distintos territorios pues, quieren iniciar o continuar la lucha por esta atención primaria y a ver a qué conclusión llegamos. Así que nada, un placer conoceros, compartir con vosotros y nada, a ver si nos vemos pronto. También ayuda mucho en las luchas irse de pedo, juntos, y hacerse unas risas. Pues sí, pues sí. No sé si alguien más quiere decir algo. Que parece que estar territorializado, que el Zoom lo pone muy difícil. Pero bien, lo tendremos en cuenta, Guillén, gracias. Nosotros nos vamos. Esto no está territorial, esto se ha conseguido ya, es presencial. Lo siguiente, en Lugo, la cabecera. No, pero ya, o sea, fuera de coña o no, o totalmente haciéndome cargo de la coña, yo creo que este espacio, que es la cabecera, una de las grandes razones por las que existe y tiene fuerza y ha vinculado a tanta gente ha sido porque en su origen fue un espacio de encuentro presencial a través de congresos que con muy buen criterio algunas compañeras inicialmente en Granada empezaron, ¿no? Y eso de pronto supuso cientos de personas queriendo hacer lo mismo en otros territorios. Y bueno, pues sí, la pandemia nos lo está poniendo complicado porque nos ha metido en nuestras casas, porque nos ha metido en nuestros lugares, porque encima nos está haciendo muy difícil la respuesta colectiva, pero bueno, en eso estamos y antes o después habrá que verse, por supuesto. Nos despedimos. Bueno, pues besos gracias a todas y vecines. Cuidaros mucho. Un abrazo, compas.